Muchas gracias, diputado Félix Martínez Suárez. Bien, tenemos los argumentos sobre el plan de la economía, los resultados del 19, sobre todo lo que debemos hacer en el 2020 en adelante. Tenemos la ley del presupuesto, tenemos la evaluación realizada por la ministra de Finanzas y contamos con el dictamen que plantea medidas concretas. Los compañeros que vayan a hacer uso de la palabra deben expresar sobre qué aspectos se refieren. ¿Sí? Se puede hablar sobre la ley, se puede hablar sobre las medidas y prioridades planteadas en la economía y se puede hablar sobre este dictamen que al final lo someteremos. Sabemos el 51% del presupuesto, los gastos del presupuesto están en salud y están en educación. Casi seguro lo de salud y educación hablarán, dirán cómo se está usando. La Habana, la ciudad de La Habana, muy importante en lo que aporta, pero también en lo que gasta. Aunque aportan más de lo que gasta, también pueden hablar qué significó el uso del presupuesto en el tornado y en el 500 aniversario que hemos terminado de concluir. Entonces, el reglamento dice que hay que pasar un papelito a los que van a hablar. Y por otra parte, el reglamento dice la potestad que tiene el presidente de dar la palabra directamente, aunque no llegue el papelito. Entonces, vamos a ver, por acá nos pide la palabra Sara Mengano. ¿Es Diego? Buenos días. Sí. Diputada Sara Mengana Drago por el municipio de Santiago y la provincia de Santiago de Cuba. Presidente, mi intervención está dirigida a agradecer la rica y exhaustiva información que nos ha brindado el ministro sobre el plan, el comportamiento y cumplimiento de la economía del año 2019 y para el 2020. Sabemos que ha sido un año muy tenso, producto a las limitaciones y a las amenazas que hemos enfrentado, pero asimismo supimos y sabremos derrotar los planes del imperio, y esto se vio cumplido a través de la respuesta que brindó el pueblo cubano, siendo más unido, y le decimos al ministro, a la dirección del país, del gobierno y de nuestro partido, que confíe en el pueblo, que el plan de 2020 será de un gran debate popular, social, involucrando al pueblo en todas las soluciones alternativas, aplicándolas cabalmente y utilizando la primordial tarea que es el ahorro, para poder compartir entre todos el esfuerzo y la capacidad de luchar, resistir y vencer, estando seguros que en el plan 2020 iremos por más y que siempre cuente con el pueblo santiaguero y el pueblo cubano, que no le fallaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por tu reafirmación sobre lo que debemos hacer. Cedo la palabra ahora a Danly Díaz Pereira. Danly. Sí, gracias, presidente. Danis Díaz Pereira.
Gracias, presidente. Danis Díaz Pereira, diputado por el municipio de Marianao, de acá de la capital de todos los cubanos. Saludar al general de Ejército, al presidente Díaz-Canel, al resto de los diputados, las diputadas y las invitadas e invitados que nos acompañan. Yo quería referirme, presidente, especialmente a los aspectos del plan de economía que se nos presentaba, en el particular las prioridades que se ratifican para el 2020, en el número 12, que es aprovechar el aporte de la academia, el potencial científico y el vínculo universidad-empresa. En particular quería compartir la reflexión, presidente, con nuestra asamblea, porque a veces damos el enfoque de la universidad-empresa, sobre todo por lo que aporta la infraestructura de las universidades, por lo que aportan las universidades también a cada uno de los sectores y su desarrollo, pero también quería compartir con la Asamblea lo que nos ayuda en las universidades, esta vinculación con el trabajo político y ideológico que hacemos a diario por la responsabilidad que tenemos en la educación superior cubana. Cuando tenemos la oportunidad de enseñarle a los que nos estamos formando, a los que se siguen formando en las universidades, en qué línea está trabajando el país. Cuando un estudiante cubano va a una empresa, va a una línea de investigación y participa, se da cuenta en qué el país está empleando el presupuesto, pero además se siente partícipe de eso que está creando y sin duda lo defiende casi que como dueño de esa idea. El aporte que hace la universidad empresa es mucho más que una idea, es mucho más que aportar a una investigación. Es demostrarle a ese joven cubano que tiene un proyecto de vida en Cuba, es demostrarle a ese joven cubano, y lo compartíamos con el presidente cuando nos visitaba en la universidad, que puede apostarle al desarrollo desde su iniciativa, desde su creatividad, y realmente desde que en los últimos tiempos se ha potenciado, hemos visto resultados concretos con jóvenes más comprometidos, con jóvenes que nos exigen participar, con jóvenes que están exigiendo más debate porque sienten que están aportando en lo directo. El aporte que hace la universidad empresa, más allá de lo académico y lo investigativo, que se sigue potenciando en la universidad cubana, también aportan la creatividad, aportan la alegría que tenemos los jóvenes cubanos y aportan ese entusiasmo que se crea y se genera en las universidades cubanas. Era eso, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Denis. Sobre la intervención de Denis, ¿alguien quisiera decir algo? Bien. Le doy la palabra entonces a Lourdes Rodríguez Benítez, San Miguel del Padrón. Lourdes Rodríguez Benítez, diputada por el municipio San Miguel del Padrón, provincia de Habana. Buenos días a todos. Hay algo que después de 2 días de análisis y reflexiones en la Comisión de Servicios con respecto al presupuesto del Estado, quiero sugerir que se analice y se estudie la propuesta sobre aquellas personas que salen del país por un determinado tiempo y luego de cumplido ese tiempo no regresan y llevan varios años fuera del país y siguen recibiendo la canasta básica familiar, por la que tanto el país realiza esfuerzo y gasto de presupuesto para hacerle llegar a cada ciudadano estos productos subsidiados, y realmente reporta grandes gastos a nuestra revolución. Pienso que no debemos seguir permitiendo esta situación y que habrá que buscar algún mecanismo con el avance que se ha ido realizando con la informatización que tanto ha planteado el presidente, y se pudiera resolver este problema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Betsy, quería hablar sobre ese tema. Betsy. Sí, buenos días, general de Ejército, presidente de la República y compañero Esteban Lazo. Sobre la propuesta de la diputada, nosotros hemos evaluado el asunto, es un planteamiento reiterado de muchos consumidores e incluso con cálculos estimados de cuál hoy es la población que recibe la canasta familiar normal y no vive en Cuba. Hoy lo que está establecido, que tendremos que modificar, es que es el jefe de núcleo el que da baja al consumidor que lleve 90 días fuera del país. A partir de lo que establece la política migratoria, que las personas regresan 1 año, 11 meses, 29 días, si no es por solicitud propia, la Oficina de Registro de Consumidores no puede dar baja. Tendremos que presentar una propuesta que transforme eso
y determinar en qué tiempo, cuando una persona salga del país, causa baja del registro de consumidores. ¿Qué tú propones hacer? Bueno, presidente, a partir de la propuesta nosotros tendremos que presentar cuál es el término mínimo que cause baja una persona que salga del país y en qué tiempo se reincorpora, porque no todo el que sale, o sea, hay quien también sale a misiones y a otras actividades y tendremos que determinar cuál es el tiempo mínimo para que cause baja y cause alta también cuando se incorpore. ¿Algún otro diputado quisiera hablar sobre este tema? ¿Alguien ha pedido la palabra sobre este tema? Bueno, yo pienso que ella ha planteado un problema, una preocupación, algo que como es lógico habrá que tomar alguna decisión. La ministra plantea que hay que hacer determinado estudio, etcétera. Yo, como quiera que ese es un tema que no está ni en el dictamen, etcétera, aquí lo que podríamos plantear es recoger la preocupación que ha planteado la diputada y estudiar el problema que se plantea y posteriormente, cuando buscar una solución, dar una respuesta aquí. Yo pienso que si los compañeros están de acuerdo, ese debe ser la medida. Por lo tanto, yo someto a la consideración de la Asamblea incluir esto como un acuerdo. Los que estén de acuerdo, que lo demuestren levantando la mano. Pueden bajarla. En contra. Abstención. Bien, aprobado por Yusuan Palacio Ortega. Sí, buenos días, presidente, muchas gracias. Bueno, yo soy Palacios Ortega, diputado por el municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín. Bueno, yo de igual manera reiterar ese agradecimiento que se ha estado haciendo constantemente en estos días, sobre todo a los ministros de Economía, Planificación, de la ministra de Finanzas y Precios, y por supuesto, no solamente en los días de sesión de la Asamblea, sino también ya hace algunos meses. Somos eco todos, creo, de la opinión de nuestro pueblo, de cuánto esclarecimiento, cómo el pueblo se ha sentido al tener la información de nuestros ministros, por supuesto encabezados por nuestro presidente Díaz-Canel, en aquellas mesas redondas en las que se le informó al pueblo la situación por la que atravesábamos y bueno, las medidas que se iban a estar tomando para enfrentar la situación de crisis energética, la creciente hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, el recrudecimiento del bloqueo y ya en este asunto de la economía del país, de la ley del presupuesto del Estado para el año 2020, que como usted decía, presidente, es una ley y hay que cumplirla. Las leyes existen para eso, para que se cumplan, para que se respeten, para que no se vulneren y es una ley en la que todos estamos involucrados, todos somos destinatarios también de esta ley y tenemos que ser entonces consecuentes. Yo creo que nuestro pueblo ha dado muestra suficiente de esa inteligencia, de esa capacidad, de ese sentido común y en ese sentido precisamente la explicación que al pueblo nuestro hay que darle, la explicación que todos los que aquí estamos hoy tenemos ese deber y esa responsabilidad de luego ir a nuestros territorios a explicar, a dar los argumentos de cómo se va a mover el presupuesto del Estado en el año 2020, de cuáles son las principales características que lo distingue y creo que hay que resaltar y hay que reafirmar en esta Asamblea que el presupuesto de nuestro Estado es un presupuesto con un eminente carácter social.
eso demuestra que nosotros estamos por un buen camino, que lo que elegimos como pueblo, que lo que hemos ratificado, que lo que hemos querido siempre que perdure, que es el socialismo, tiene un sentido. Y tiene un sentido porque ya se decía en otras intervenciones durante estos días, no tuvimos que cerrar una escuela, no tuvimos que cerrar un hospital, no tuvimos que subir el precio al combustible, no tuvimos que subir el precio a los productos, no tuvimos que aplicar recetas ni medidas neoliberales, porque es que somos un país socialista. Usted también lo decía y está refrendado en nuestra Constitución. El Estado cubano es un Estado socialista de derecho y de justicia social. Y la justicia social, el carácter socialista, está en la ley del presupuesto del año 2020. Ahí están los sectores más sensibles, los sectores, digamos, de mayor prioridad para el Estado y la sociedad cubana. Ahí están plasmados en esta ley de presupuesto. Nos queda cumplir con ella, nos queda en las empresas, en los distintos centros, hacer una mayor y mejor gestión económica y sobre todas las cosas el control a nuestros recursos para evitar desvíos, para evitar ilegalidades, para evitar la corrupción. Yo creo que estamos en un momento hoy trascendental para el pueblo cubano ante una situación internacional muy compleja, un drama terrible que estamos viviendo en el mundo, y Cuba se ha mantenido firme, Cuba se ha mantenido de pie, Cuba se ha mantenido con esa adarga revolucionaria que no ha bajado jamás ni bajará. Y en ese sentido yo creo que podemos, y de hecho hemos cometido, porque esta si bien es una revolución, la revolución más grande y hermosa que haya existido, es una revolución en la que también nosotros los seres humanos, los cubanos, las cubanas que hemos construido el proyecto social cubano, nos hemos equivocado. Hemos cometido errores y eso lo vemos en la cotidianidad, y por ahí hay una tendencia y se plantea, bueno, el vino en Cuba es un vino amargo, pero bueno, es nuestro vino, e incluso se achaca la frase a nuestro héroe nacional José Martí, pero yo creo que no hay nada más alejado del espíritu revolucionario cubano, del espíritu revolucionario martiano y fidelista, del espíritu revolucionario que nos ha inculcado Raúl, que conformarnos con lo que no hagamos bien. Y yo creo que en este sentido tenemos que ir donde la verdadera esencia del pensamiento de Martí. Nuestro vino no es amargo porque sí, nuestro vino no es agrio porque sí, nuestro vino es de plátano, y si nos sale agrio es nuestro vino. Ahí está también la capacidad crítica y autocrítica del revolucionario. Entonces, volvamos siempre a la búsqueda de esa dulzura de nuestro vino. Cuando tengamos algún desvarío, busquemos siempre la manera de dar una solución y una respuesta a ese problema, de ir restándole y quitándole pedazos al problema como nos ha enseñado el presidente Díaz-Canel, y entonces en ese sentido podremos estar en mejores condiciones para seguir avanzando, seguir luchando, seguir resistiendo y seguir venciendo. Ratificamos en este sentido la propuesta de ley del presupuesto del Estado para el año 2020. Gracias. Bien, muchas gracias, Yosan. Ángel Portal Miranda me había pedido la palabra. Gracias, presidente, por la palabra. Bueno, yo me voy a referir, presidente, al proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2020. Como explicó la ministra Macy, el financiamiento del Estado al sector de la salud y la asistencia social alcanza un 28% del presupuesto del Estado. Este financiamiento permite continuar garantizando los servicios de salud de forma universal, gratuita, accesible para toda la población cubana, mediante una red de instituciones amplia en el país. Igualmente, este presupuesto garantiza el salario de más de 485.000 trabajadores. Recordar que este año Cuba alcanzó la cifra de más de 100.000 médicos activos, lo que hace que tenga una relación de 9 médicos por cada 1.000 habitantes.
El presupuesto igualmente cubre las necesidades para la formación de los recursos humanos que necesita el sistema. Nosotros este año mantenemos una matrícula de 105.132 estudiantes de pregrado y más de 30.800 de posgrado, lo que hace una cifra considerable en nuestras aulas, y eso está respaldado con este presupuesto. Estamos destinando igualmente más de un 42% de los gastos a la atención primaria. Nosotros creemos que es aquí donde tenemos una importante reserva en seguir incrementando la resolutividad a nivel de policlínicos y de los consultorios de médicos y enfermeras de la familia. Previsto, respaldado por este presupuesto, un incremento de los niveles de actividad, más de 200 millones de consultas, como se explicó ahí, 100 millones de ellos aquí en el país, incidiendo en esto la atención primaria con más de 87.500.000 consultas, algo que hemos continuado priorizando, y disminuir las consultas a nivel de instituciones de la atención secundaria. Se respaldarán también con este presupuesto 1.400.000 ingresos hospitalarios y más de 1 millón de intervenciones quirúrgicas en el país. El presupuesto también nos va a permitir garantizar la continuidad de todos los programas priorizados y las políticas aprobadas en el sistema. No obstante, el Ministerio de Salud tiene identificado, presidente, posibilidades reales para continuar trabajando por incrementar el ahorro y el uso racional de los recursos. Es por eso que para el 2020 sigue constituyendo un reto continuar fomentando la mentalidad del ahorro sin afectar los niveles de actividad, la calidad de los servicios y la satisfacción de nuestra población. Hay un grupo de medidas que nos hemos propuesto, acorde a los principios que se ha planteado la economía del país, y es continuar perfeccionando el programa por la eficiencia de las unidades del Sistema Nacional de Salud, dentro de ello elevar la eficiencia en los indicadores de uso de medios diagnósticos. Nosotros hemos hablado en los últimos años de seguir reforzando el método clínico, seguir desarrollando la medicina natural y tradicional en todas sus modalidades, aumentar la recuperación de equipos, mobiliarios clínicos. Aquí tenemos reservas también de las cuales podemos representarle un ahorro para el país, y la sostenibilidad de los sistemas de ingenieros que son imprescindibles para el funcionamiento. Hay un tema que es clave también y constituye una fuente de ahorro importante, que es garantizar la estabilidad epidemiológica del país. Nosotros tenemos que evitar enfrentar epidemias. Aquí hay una importante reserva en la ejecución de los gastos. Lograr una gestión adecuada de inventario, nos lo ha estado pidiendo las diferentes intervenciones que se han estado haciendo, un mayor control en la ejecución de las normas de consumo, el uso de los costos en las unidades hospitalarias como herramienta para determinar la desviación de los gastos, garantizar ejecución de inversiones y una política de mantenimiento que priorice la sostenibilidad de todo lo que hemos avanzado y poder seguir recuperando infraestructura, y también disminuir las causas y condiciones que generan pérdidas y faltantes que provocan hoy afectaciones al presupuesto. Yo termino, presidente, que teniendo en cuenta las prioridades del plan de la economía del país y las medidas de ahorro, el sistema de salud continuará aportando al desarrollo indetenible de nuestro país. Gracias. Velázquez. Gracias, presidente. Enaelsa Velázquez. Bueno, como se ha planteado, realmente educación y salud son los organismos que se le ha asignado más del 50% del presupuesto del Estado. Incluso yo hacía un análisis, nosotros en los últimos 2 años el sector de la educación ha ido incrementando el presupuesto. Por ejemplo, en el 2019, con relación al 2018, hubo un incremento de 1.048 millones de pesos. Pasamos de un 21% a un 23,7%. Y en este año 2020
llegamos al 24% y con relación al 2019 hay un incremento de 1.812 millones, bueno, según se ha expresado. Nosotros estamos conscientes que tenemos una alta responsabilidad en tomar todas las medidas para hacer un uso adecuado y racional del presupuesto. Siempre el mensaje que transmitimos en los intercambios, en las reuniones con nuestros directivos, trabajadores y estudiantes, es que la mayor potencialidad que tiene nuestro organismo y el mayor aporte que podemos hacer a la economía del país es el ahorro. En el caso del Ministerio de Educación, bueno, es un organismo que no produce de manera general bienes materiales, tiene algunos aportes por los servicios que presta en el exterior, pero realmente el mayor aporte tiene que ser el ahorro, cuidar los recursos, alargar la vida útil de todo lo que el Estado realmente pone en nuestras manos para iniciar cada curso escolar y desarrollar la formación integral de nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Pero también nosotros hemos desarrollado una política en nuestro organismo de recuperación, de reparación de los recursos que tenemos. Por ejemplo, este año 2019, que ha sido un año donde no pudimos contar con todo lo que todos los años se importa, se produce en el país, desarrollamos un trabajo intenso en el tema de la reparación, de la recuperación del mobiliario escolar. Prácticamente en este año no hubo un proceso de renovación del mobiliario que nosotros necesitamos y hubo que hacer un trabajo intenso contando con la participación de las empresas, de los municipios, de las unidades presupuestadas que existen en cada uno de los lugares, pero también en relación, por ejemplo, a los libros de texto. No se pudo cumplir este año con todo el plan de producción de libros de texto, cuadernos de trabajo, y también hubo un proceso con la ayuda incluso de la familia, de los estudiantes, de los trabajadores, de recuperar los libros de texto de manera tal que cada estudiante al iniciar el curso pudiera contar con el módulo de libros de texto que necesita, ¿no?, para desarrollar el curso y que no hubiese una afectación. También a pesar de las limitaciones que han existido con los recursos, no se ha parado en los diferentes municipios, los territorios, la reparación de nuestras instalaciones educacionales. Y haciendo un análisis, hace 5 años nosotros en el país teníamos más del 40% de nuestras instituciones educacionales evaluadas en la categoría de regular y mal, es decir, realmente un deterioro. Y nosotros debemos terminar el año 2019 con cerca del 13% de las instituciones solamente evaluadas de regular y mal, es decir, es un proceso que se ha estado haciendo, una prioridad que han estado dando los gobiernos en cada territorio por la necesidad que hay realmente de reparar que las escuelas tengan una situación más favorable. Por lo tanto, en este sentido también estamos desarrollando un trabajo encaminado a cuidar lo que se repara. No puede ser que una escuela se repare, que se haga una inversión importante y que antes de terminar el curso a veces la escuela ya está deteriorada, ya la pintura está afectada, ya toda la parte hidrosanitaria y por lo tanto este es un aspecto en el que estamos trabajando intensamente. Pero también todo esto conlleva desarrollar una cultura económica en nuestros trabajadores, en nuestros estudiantes, en la familia, en los directivos, de manera tal que se gane conciencia de la necesidad de cuidar todo lo que nosotros tenemos, incluso en el perfeccionamiento que el Ministerio de Educación está haciendo en los planes de estudio, aunque esto se le ha dado tratamiento en otros años, pero ya se ha incluido como uno de los componentes esenciales a trabajar por la parte curricular, extracurricular, el tema de la cultura económica, porque esto es una necesidad. También nosotros tenemos una amplia participación en las asambleas de trabajadores, asambleas que se desarrollan mensualmente en todas nuestras instituciones educacionales y en general en el país, y hemos también desarrollado un trabajo para que la evaluación de la ejecución del presupuesto no se realice mencionando cifras frías, sino que se haga asociado a los indicadores que miden la eficiencia del proceso docente educativo. Aunque eso no lo hemos logrado en todos nuestros centros de trabajo, pero sí hay un trabajo encaminado de manera tal que se vea que cuando
algo no se hace bien, cuando no hay calidad en las clases, cuando nuestros estudiantes no se mantienen en las escuelas, cuando la eficiencia no es la que realmente necesitamos, hay una afectación, hay un mal gasto del presupuesto y por lo tanto este es un sentido que nosotros estamos llevando a todas nuestras instituciones educacionales, independientemente que sabemos que educación, bueno, nuestras escuelas, direcciones municipales, provinciales son de subordinación local y que el presupuesto se aprueba a nivel local, pero nosotros desde el organismo central desarrollamos un análisis sistemáticamente de la ejecución del presupuesto en todas las provincias y mantenemos un contacto permanente con el Ministerio de Finanzas para ir logrando la información que necesitamos y en nuestros consejos de dirección y en los consejos de dirección en que participamos en las provincias y en los municipios poder hacer un análisis en este sentido. Yo creo que, bueno, está además decir que hay una inmensa satisfacción por parte de todos los educadores por el incremento salarial tan solicitado, no solo incluso por los propios educadores, sino también por el pueblo, por los padres que siempre consideraban que era necesario, bueno, que se produjera este incremento salarial y sabemos que independientemente de las limitaciones económicas, se hizo un esfuerzo importante para lograr este incremento salarial. Por lo tanto, nosotros hemos estado haciendo evaluaciones del compromiso de los trabajadores del sector de la educación en función de elevar la calidad de lo que hacemos en la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque sabemos que el futuro de la patria, los futuros dirigentes de este país, la continuidad de nuestra revolución está sentado en nuestras aulas, por lo tanto tenemos la responsabilidad de dar una respuesta y de seguir elevando la calidad del proceso docente educativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí me pasó un papelito José Ramón Saborido. Tiene usted la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Un poco complementando lo que la ministra acaba de plantear y que además dentro de las prioridades para este año está también referido al aprovechamiento del aporte de la academia, el potencial científico y el vínculo universidad-empresa a la economía del país, a la situación. Yo creo que, primero, debo decir que ya el país ha graduado 1,5 millones de profesionales universitarios. Nosotros tenemos un potencial extraordinario de capacidades en nuestro pueblo para enfrentar cualquier reto que se nos presente. Y el objetivo estratégico está bien declarado. Segundo, existe una voluntad política de país, evidenciada en la prioridad que se le está dando verdaderamente a la educación superior, pero a la relación de las universidades con el sector de los servicios, con el sector de las producciones también. O sea, que no es solamente un problema de conciencia o de voluntad política, sino hay una evidencia de que realmente esto es así. No habíamos tenido políticas que favorecieran, ni normas jurídicas que favorecieran verdaderamente estos vínculos en el marco necesario. Ya hoy realmente existen. Estamos pasando a la creación de los parques científicos tecnológicos, de las empresas interfaces entre las universidades del sector productivo. Estamos dando lugar a otros experimentos de fundaciones. Paulatinamente realmente se crean todos los espacios que nos van a permitir que la ciencia, el conocimiento realmente impacte de una manera superior al desarrollo del país. Yo, por otra parte, quería hacer una pequeña aclaración. Dentro del gran presupuesto de la educación, en el informe solo se refleja la cifra de la educación superior, el Ministerio de Educación Superior, pero verdaderamente no son solo 165.000 estudiantes, como aparece en la página 15, sino que son 256.000. Más de 250.000 ya tienen acceso o están prácticamente en las aulas de la educación superior. Evidentemente, dentro del presupuesto de salud, los muchachos que estudian carreras de ciencias médicas, dentro del presupuesto de cultura de igual manera. Pero quiero decir que no son
156.000, sino que en la educación superior hoy ya hay una cifra superior a 250.000 de estudiantes. Pero eso no es lo más interesante, sino que hay un nivel de respuesta para el acceso a la educación superior para todos, aquellos que quieran realmente acceder. No solamente en los cursos regulares de uno, donde hay una respuesta total, sino también en los cursos por encuentro y en la educación a distancia, que es extremadamente significativa. Debo decir que en los momentos más difíciles, realmente nosotros no hemos detenido el desarrollo de la educación superior. Nosotros hoy tenemos una mayor oferta tanto en carreras universitarias como en programas universitarios, o sea, superiores de ciclo corto. Y repito, estamos tratando por todos los medios que incluso aquel que no pueda acceder a carreras universitarias en la nueva figura de ciclo corto tenga una capacidad también, y esto está de una manera u otra respaldado por el presupuesto del Estado y el plan de la economía. Ha habido también un incremento incluso del nivel de respuesta a la recuperación de las instalaciones, en los planes de inversiones, en los planes de mantenimiento constructivo, en el equipamiento, a pesar de los serios problemas económicos que hemos tenido. Yo debo decir que paulatinamente, por ejemplo, en el área de la informatización, hoy los indicadores de respaldo al llegar al conocimiento por parte de los muchachos nuestros con los altos niveles de navegación, de capacidad que tenemos, superan 10 veces lo que teníamos hace 5 años. Por lo tanto, es importante también que se conozca que todo esto que estamos discutiendo hoy tiene un impacto importante, y al igual que ENA, yo digo que el colectivo realmente de las universidades, sus profesores, sus trabajadores y sus estudiantes, realmente reconocen el esfuerzo que ha hecho el país en la remuneración, y además están trabajando intensamente en lograr ese impacto, que es un objetivo estratégico de la educación superior, de que la universidad realmente logre llevar la ciencia y el conocimiento a ese mismo desarrollo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Saborido. No hay contradicción, solo son la aclaración del dato. Muy bien. Vamos a darle la palabra a la compañera, al compañero. Leyani. Bellani Mesa. Leyani. Escriban claro, chicos. Leyani Mesa School. Muchas gracias, presidente. Presidente, mi intervención va referida al papel que le corresponde a las asambleas municipales en el cumplimiento del plan de la economía y el presupuesto en cada territorio. Y para ello creo que juega un papel importante las comisiones permanentes de trabajo, ya que auxilian a la asamblea municipal en todo el trabajo previo que debe tener para todos estos temas. En los análisis que se realizan en los consejos de dirección, cómo se analizan estos temas con profundidad en los consejos de dirección, cómo se va analizando el tema de los ingresos y cómo se va también en la ejecución de los gastos, para que así al final no suceda como en muchas ocasiones, que vamos pasando ya todo el año y al final del año ya no tenemos solución, muchas veces con la inejecución de los gastos, con el tema de los ingresos, y esas cosas no nos sucedan, y ya la Asamblea Municipal pueda tomar acciones al respecto para lograr los resultados finales que necesitamos todos en los territorios. Esa es mi intervención. Está bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a compañero Ulises Guiarte de Nacimiento. Gracias, presidente. Diputado Ulises Guilarte por el municipio de Guanabacoa, provincia de La Habana. Yo quisiera señalar en primer lugar que los informes que se nos han presentado identifican con suficiente precisión el complejo escenario que enfrentará el próximo año el desempeño de la economía, donde están presentes no pocos desafíos a sus dos principales actores, es decir, la empresa estatal socialista y también a la forma de gestión no estatal, para de conjunto superar la no poca deficiencia
por la que hemos transitado en el presente año. Sumo a ello también mi percepción de que cualquier análisis que quieramos hacer siempre tendrá un pensamiento a la escalada injerencista del gobierno norteamericano y al recrudecimiento del bloqueo que se nos impone y que impacta de manera inevitable en varias aristas de nuestra economía. Sin embargo, me queda claro que el esfuerzo principal hay que dirigirlo al cumplimiento de los ingresos, con prioridad para aquellos que provienen de las exportaciones y también de los ingresos tributarios, los que requieren maximizarse, como aquí también se señaló. Y ello lo interpreto como una razón práctica, es que el cumplimiento de los ingresos condicionará necesariamente cualquier demanda de recursos financieros o materiales para respaldar esos programas prioritarios que hemos señalado aquí, dígase combustible, dígase alimentos, dígase pago de deuda o dígase asignación de recursos primarios a la economía. Pero a su vez es también la fuente de poder respaldar los enormes gastos sociales a los que ya aquí se han hecho referencia y también las prestaciones sociales que hoy reciben nuestros trabajadores, como es las pensiones una vez jubilados. Sin embargo, quisiera señalar que lo alcanzado este año por exportaciones refleja incumplimiento. El ministro Alejandro señaló aquí que varios de los renglones tradicionales, por causa subjetiva o también objetiva, no logran los niveles de ingresos que teníamos planificados. Y para el próximo año, los que se aperturan son muy pocos, comparados con las potencialidades reales que se han vislumbrado en cada uno de los territorios y que están identificados allí. Los ingresos al presupuesto del Estado se han visto afectados básicamente por el incumplimiento del plan de circulación mercantil, que como señaló la ministra de Finanzas y Precios supera hoy los 2.300 millones. Y hay que recordar que esta es la fuente principal para el suministro de bienes y servicios a la población. Y además es la fuente para alcanzar el equilibrio financiero interno del país. Y para el próximo año sigue vislumbrándose un importante desafío. Este plan crece más de 8 millones de pesos y alcanza la cifra de alrededor de 32.000 millones. Lo cual hay que lograr un incremento de la oferta como vía principal para recaudar esos ingresos. Por otra parte, en nuestra Comisión Económica discutimos otra arista del problema y está relacionado con las insuficiencias que todavía prevalecen en el sector empresarial. Más de 90 empresas al cierre de noviembre acumulaban pérdidas en su estado de resultados financieros. Muchas de ellas persisten todavía los problemas con la contabilidad, el control de los recursos, la cadena de impago y no está solucionado el vergonzoso asunto del robo y la corrupción. A lo que también hay que señalar la evasión fiscal que todavía predomina como un asunto no resuelto y señalado aquí por la ministra de Finanzas y Precios. En todo ello, por solo mencionar algunos, la CTC y los sindicatos sienten responsabilidad en su solución y plena conciencia del valor y la importancia de su papel movilizador y aporte de los trabajadores en asegurar maximizar los procesos que dinamicen la economía y destraben el desarrollo de la fuerza productiva. En consecuencia con ello, una vez concluido aquí la aprobación de la ley del presupuesto,
para el año 2020 y su desagregación junto al plan de la economía, informo a nuestro Parlamento que la CTC y los sindicatos nacionales estamos convocando un proceso de análisis con toda la base productiva y unidades presupuestadas durante los meses de enero y febrero para en asamblea con los trabajadores y con un carácter participativo se asegure el compromiso no solo de aceptar ese plan, sino además de defender su cumplimiento ante las condiciones de restricciones que sin duda prevalecerán. Es un ejercicio del que necesitamos la máxima integración y acompañamiento de las direcciones administrativas en la presentación a los trabajadores de informes cuyo contenido debe concretarse en las potencialidades, en las reservas, en las formas y las maneras en que todavía con el pensamiento creativo, con escuchar a los trabajadores, con asegurar su compromiso, podamos encontrar fórmulas para superar esas dificultades. Debatir que lo primero son nuestros propios esfuerzos, como alguien señaló aquí. Yo soy de los convencidos que no hay, ya con mi propia experiencia, ningún mejor escenario para hablar con la gente, para trasladarle la manera de buscar compromiso, para explicarle que si no se logra esto, no tendremos mejor calidad de vida en este pueblo. Que lo primero aquí es generar la riqueza, para después poderla distribuir. Y eso hay que hacerlo con el colectivo de trabajadores, hay que hacerlo con la base de los campesinos, que son los dos que generan mayoritariamente la riqueza que demanda el pueblo. Hay que hablar con ellos de que del avance de la economía va a depender mantener trabajando fábricas, los talleres. Este año hemos tenido más de 46.000 trabajadores interruptos. Este año varias de nuestras industrias han tenido que reducir los niveles de actividad y algunas se han paralizado totalmente. Es la manera también de defender el empleo, como aquí se ha señalado, el mejoramiento de los ingresos y también las prestaciones sociales que nuestro proyecto social defiende en función de los trabajadores. No siempre hemos asegurado solucionar la manera de la discusión sin incorporar o sin dejar de incorporar consignas y exhortaciones que nos hace rutinario y formal el proceso. Hay que escuchar la propuesta de los trabajadores y tener capacidad de encauzarla, dándole a ellos mismos el ejercicio de participación y de materialización. Por último, yo creo que, presidente, que es sin duda un plan lleno de tensiones. En eso no tengo ninguna duda que todos coincidiremos. Cumplirlo y crecer, aunque sea de manera modesta, y como dijo aquí el ministro de Planificación, Alejandro, el plan es lo mínimo. Será sin duda el mayor y mejor aporte a la satisfacción de la demanda de nuestro pueblo y a la gradual consolidación del proyecto social que nosotros mismos hemos acordado construir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ulises. Yo pienso que es muy importante lo que has planteado y queda recogido, acordado, está dentro del dictamen y es muy importante la discusión en la base, como decías tú, con los trabajadores, con los campesinos, como decía la compañera, en las asambleas del Poder Popular, en las asambleas provinciales, en los consejos de dirección, en las empresas, en los consejos de dirección de cada una de las instituciones, hasta llevarlo al compromiso, hasta la última persona.
y tratar de, como bien tú decías, que no sean consignas rutinarias, que sean cosas concretas, cosas medibles, compromisos medibles, y además que no se haga por una sola vez, sino que se digan y se chequeen. Discutimos hoy con los trabajadores de la empresa, está bien, ¿cada qué tiempo vamos a chequear esto que acordamos hoy? ¿Todos los meses? Pues todos los meses. ¿Cada 2 meses? Cada 2 meses. Pero no dejar los planteamientos, no dejar los acuerdos, que el tiempo lo vaya llevando. Cada cosa hay que concretarla y cada cosa hay que chequearla. Por eso cada uno de los acuerdos que aquí se está proponiendo deben tener todo, fecha de control, de chequeo, etc. Yo ahorita decía que no tenía muchas palabras y resulta ser que de verdad que han subido papelitos. Por eso debemos acortar cosas concretas en el tiempo. Aquí recibí Rodrigo Mamierca Díaz, que quiere hablar sobre el plan de la economía. Rodrigo Mamierca Díaz, diputado por el municipio Playa de La Habana. Debo decir, presidente Lazo, que yo intervengo estimulado por usted. Pero son temas importantes. En la explicación que dio el ministro Alejandro Gil Fernández, muy exhaustiva, él señalaba varios temas que eran prioritarios para el plan 2020. Y entre ellos está ampliar y diversificar las exportaciones y su cobro oportuno, lograr una sustitución de importaciones efectiva y que la inversión extranjera se pueda encadenar con nuestra industria y contribuir así también a la sustitución de importaciones. Todos estos temas están muy vinculados al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos por parte de la administración del gobierno de los Estados Unidos, que a veces son medidas que rayan en lo absurdo, pero que buscan sobre todo afectar nuestra economía, afectar a nuestro pueblo. Y si usted ve, por ejemplo, todas las medidas dirigidas contra el turismo, que es uno de nuestros sectores principales de exportación, hay que decir que las exportaciones cubanas, el 70% son servicios. La estructura económica de las exportaciones ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, cuando se suspenden los viajes de los cruceros o se restringen aún más las posibilidades para que los ciudadanos de Estados Unidos puedan visitar Cuba, pues nos están quitando cientos de miles de visitantes que pudieran venir al país. O cuando se aplica el título 3 de la ley Hart-Burton, va dirigido totalmente a crear un clima de salida de la inversión extranjera en Cuba, a los que ya están, que afortunadamente eso no ha ocurrido, creo que son pocas excepciones, pero a crear un clima de temor para que los capitales extranjeros vengan a nuestro país. Entonces nosotros tenemos que enfrentar el bloqueo con un trabajo mejor, porque nosotros no estamos exentos de deficiencias y de problemas en estas actividades. En el caso de la inversión extranjera, sobre todo por las demoras que se producen en los procesos negociadores y después en la aprobación de los trámites de permisos, etcétera. En ese sentido tenemos que preparar mejor al personal que interviene en estos procesos. Hemos modificado algunas normas complementarias a la Ley 118 de la inversión extranjera, buscando mayor agilidad. Hemos también insistido con las empresas y con los organismos patrocinadores en una mejor preparación de los proyectos. No tiene sentido que nosotros identifiquemos un proyecto, lo queramos promover y no nos ocupemos de buscar, por ejemplo,
los registros de los terrenos en los cuales se va a hacer eso, y entonces cuando ya se va a aprobar el proyecto, a esa hora nos demoramos 6 meses buscando los registros, eso, que a veces hay que ir a las provincias, en fin. Creo que en eso también tenemos que seguir trabajando. Y nosotros vamos a poner en marcha en enero del año próximo la ventanilla única de la inversión extranjera, que va también a contribuir a agilizar todos estos procesos. Aquí estamos siguiendo la experiencia positiva de los resultados que tiene esta ventanilla en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y esto depende sobre todo de un proceso de informatización que tenemos que lograr para que estos procesos sean en todas las provincias sin necesidad de ir allá, de mandar una carta o de demorar todo eso por esa vía. El ministro Alejandro explicó muy bien el análisis de la renta de la inversión extranjera que estamos comenzando a hacer, que lo que busca como objetivo final es que la inversión extranjera exporte más y que reduzca las importaciones y se encadene con la economía nacional a la hora de producir. Debo decir que a pesar del bloqueo y a pesar de que las tendencias de la inversión extranjera directa a nivel internacional y especialmente en América Latina son a reducir estos flujos de capital, en los últimos 3 años, en 2017, 2018 y 2019, el capital comprometido por la inversión extranjera en Cuba es superior a los 2.000 millones de dólares, cifra que no habíamos alcanzado con anterioridad. O sea que nosotros, a pesar de todo esto, si trabajamos mejor, estamos en condiciones de lograr que la inversión extranjera juegue el papel que le corresponde en el desarrollo de nuestra economía. Sobre las exportaciones, creo que también el ministro Alejandro explicó muy bien que sin resultados en ese ámbito no vamos a tener recursos para poder financiar las actividades de la economía. Los recursos de que podemos disponer son los ingresos de las exportaciones. Los créditos tenemos que restringirlos al mínimo porque nosotros no podemos seguir creando una espiral de endeudamiento del país. Entonces, hay que crecer en las exportaciones, hay que lograr el cobro oportuno de ellas. El presidente de la República semanalmente está siguiendo este tema porque la realidad es que hay muchos atrasos en los cobros, las cuentas por cobrar vencidas son cuantiosas y todo esto lo que refleja son deficiencias en los contratos que hicimos a la hora de exportar. Si hubiéramos hecho un contrato que establece claramente cómo son las reglas para cobrar, no tienen por qué atrasarse esos procesos de cobro. Estamos trabajando en reducir las trabas para la exportación, en acercar los beneficios de las exportaciones al productor. Nosotros tenemos que lograr que haya estímulo en las empresas que producen para la exportación para que de manera natural, por incentivos económicos, vayan hacia la exportación y eso nos va a ayudar a que éstas crezcan. Y estamos trabajando mucho a nivel de provincias y municipios en lo que tiene que ver con identificar nuevos rubros de exportación, consolidar los que ya tenemos. Yo le voy a poner un solo ejemplo de una exportación que hace pocos años no era significativa, que ya exporta 40 millones de dólares al año y esperamos el año próximo subir a 50 millones, que es el carbón. El carbón se puede producir con mínimos recursos de importación, lo podemos hacer a nivel local con los recursos que tenemos ahí y son medios de exportación. Sobran ejemplos de las iniciativas locales que hemos visto muy positivas. Yo recuerdo en Granma y después lo vimos en Pinar del Río también, cómo estábamos exportando unas guías para los cultivos, tutores, que al final son unos palitos.
Y yo le decía a los compañeros, bueno, si somos capaces de exportar un palo, entonces podemos exportar cualquier cosa. Tenemos que prepararnos con esa, no solo mentalidad exportadora, sino acciones que nos lleven a exportar en lo concreto. Nosotros a nivel de las provincias y de los municipios, por decisión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, estamos creando oficinas que van a atender estas actividades, el comercio exterior, la inversión extranjera y la cooperación internacional a nivel local, bajo una guía metodológica del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en ejercicio de su papel rector en estas actividades. Por último, yo creo que la situación que estamos atravesando demanda un esfuerzo de todos, pero sobre todo demanda resultados. Tenemos que pensar como país y tenemos que eliminar las deficiencias que tenemos y avanzar. La última palabra que dijiste es importante. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está orientando, lo que se ha controlado, las directivas que ha dado nuestro presidente, etcétera, todo tiene que tener una cuota de eficiencia, de resultado y de calidad en todo lo que hagamos. Y el tema que, como bien tú lo expresabas, aunque tú diriges ese ministerio, pero es un tema que tiene que ver todos los ministerios, tiene que ver todas las provincias, tiene que ver todas las empresas. Y como bien se planteaba, si no exportamos, si no ingresamos, ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Aquí tenemos que estar claros cuáles son las cosas que son claves para defender la patria, para defender la revolución. Y esas las tenemos que hacer bien. Y son las que tenemos todos que consagrarnos a ellas. Yo tengo una organización para el receso. No vayan a pensar que se me olvidó el receso, pero tengo una organización para el receso y para el tiempo, como lo tenemos organizado. Aquí yo cada rato consulto a la izquierda, con el compañero jefe, cómo vamos en el tiempo, cómo vamos a hacer las cosas. Vamos a ver, hay aquí una gran cantidad de palabras pedidas, de verdad, quizás no todas las pueda dar. El Barrosa, Pérez Montoya. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Yo, el interés fundamental que tengo es compartir algo que los diputados de esta legislatura y de otras habían estado solicitando, y es que en el informe del presupuesto del Estado apareciera de una manera clara, explícita, lo dedicado a la actividad de ciencia, tecnología e innovación. Como explicó la ministra Macy, en el caso de este sector, nosotros hemos venido creciendo de manera paulatina. Yo le puedo decir a los diputados, a las diputadas, a nuestro pueblo, que el financiamiento para la ciencia ha crecido en más de un 28% en los últimos años. Para darle un dato, en el año 2000 el presupuesto del Estado dedicaba aproximadamente 154.3 millones para el financiamiento de la ciencia y hoy está por encima de 356 millones. Como se dijo acá, en el 2019 vamos a cerrar con aproximadamente 1.500 millones para la actividad de ciencia, tecnología, incluyendo la innovación, que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que incorporar más a la actividad en el país a partir del interés que tenemos todos de un desarrollo sostenible. Cuando yo hablo de la actividad de ciencia, tecnología e innovación, incluyo todo lo relacionado con el tema del medio ambiente y específicamente las cuestiones relacionadas con el cambio climático. En este sentido, dentro de la actividad de ciencia, tecnología e innovación, quiero significar el presupuesto que se dedica para la innovación y para la investigación. También, como dije anteriormente, hay cifras importantes
estamos hablando de más de 500 millones para esta actividad. Yo también puedo decir que no es suficiente, pero lo que quiero plantear es el respaldo del presupuesto del Estado cubano año tras año por aumentar el financiamiento para la actividad de ciencia, tecnología e innovación en este país. Cuando hablo de esta cifra no me refiero a un financiamiento para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este financiamiento es para la ciencia cubana, para todos los organismos de la Administración Central del Estado. Y nuestra tarea ahora está en direccionar, controlar y hacer un llamado a todos los organismos, por supuesto el SIGMA metodológicamente contribuyendo a esto, para que el financiamiento que se dedique a la actividad de ciencia e innovación tecnológica se utilice en ese acápite, se utilice eficientemente en ese acápite. Y en ese sentido, el 2020 será para nosotros un año decisivo para evaluar no solamente el financiamiento, sino los resultados en la utilización de ese financiamiento. Nosotros tenemos sectores estratégicos de la economía que hoy con claridad podemos observar los resultados que se tienen en la actividad de ciencia. Sin embargo, hay otros que todavía no tienen el resultado que nosotros necesitamos. Y en este sentido, se han adoptado por el país una serie de políticas que carecíamos de ellas, que sirven de soporte, de plataforma para avanzar en esta dirección. Nosotros contamos hoy, ya está en la Gaceta Oficial, con el decreto ley que respalda la actividad de ciencia, tecnología e innovación para cuestiones que ya incluso el ministro Saborido y otros se han referido, relacionados con la creación en Cuba de parques científicos tecnológicos. Nosotros estamos pensando que en los próximos meses podamos tener el primer parque científico tecnológico de Cuba y poder avanzar en otros cuando las condiciones lo permitan. Pero nosotros también tenemos ya aprobada la política y está en Gaceta que respalda la creación de empresas de alta tecnología de la República de Cuba. Eso es otro elemento importante que no lo teníamos y eso tiene que ver con el respaldo y la voluntad política de este país para, con el presupuesto del Estado, también apoyar estas cuestiones que sabemos en el estado del arte y en el primer mundo y otros están, y sin embargo acá nosotros estamos en medio de bloqueo, en medio de restricciones que se han dicho aquí, apostando por este desarrollo. Pero no solo eso, nosotros también tenemos aprobada la creación de empresas interfaces en las universidades y hemos avanzado en la participación del sistema empresarial en la actividad de ciencia. Tampoco el nivel que necesitamos, pero ya más de un 50% del financiamiento de nuestras empresas se dedica a respaldar la actividad de ciencia, tecnología e innovación, lo cual son indicadores importantes. Nuestro presidente Díaz-Canel nos plantea todos los días la necesidad de utilizar el método científico en todo lo que hagamos, nos plantea la necesidad de que el desarrollo nuestro sea sostenible, que no retroceder en lo que hagamos, sino mantenerlo. Y en ese sentido puedo decirle que el hecho de poder hacer visible en la ley del presupuesto y en el informe que ha presentado la ministra Macy y el ministro Alejandro, de que la ciencia ha contribuido en un 1% al aumento del PIB es algo importante. Presidente Lasso, nosotros hace 3 años, independientemente que había un subregistro, no estamos conformes con la manera de tener y obtener esos resultados, estábamos hablando de un 0.06% del impacto de la actividad de ciencia en el desarrollo de la nación. Y hoy vemos que tenemos un % superior y el compromiso es seguir avanzando en eso y que las políticas aprobadas y que el presupuesto que ha destinado el país para la actividad de ciencia se revierta en mayores resultados en su introducción y en su generalización de una manera más efectiva para contribuir al desarrollo de la nación. Gracias. Muchas gracias. Compañeros y diputadas y diputados, aquí hay todavía un grupo importante de palabras solicitadas. Desde luego,
varios de los compañeros que han hablado han abarcado temas de otros compañeros. Y al final, no te ocupes, Lula, que va a haber propuestas para ti. Y Eduardo, no te ocupes, que hay propuestas también para ti. Hay propuestas para todos. La vivienda se ha discutido bastante, pero hay propuestas también para la vivienda. Y hay acuerdos también para las inversiones, la necesidad de mejorar el proceso inversionista, como se ha planteado aquí, que es clave para todos nosotros, Mesa y la vivienda. Va a haber acuerdos para todo, acuerdos para todo. Pero a mí me pidieron aquí varios compañeros también del Consejo de Estado. Yo le voy a dar la palabra a una compañera, pero tiene que comprometerse que no puede hablar más de 3 minutos, que es la compañera Beatriz Johnson. Bueno, reiteraría las buenas tardes, ¿no? Estamos ante un plan y presupuesto realista, participativo desde su concepción, que reconoce la urgencia de asegurar nuestra soberanía y el desarrollo en el medio de una muy tensa situación económica y social, con un arreciamiento del bloqueo contra nuestro pueblo. Este plan solo lo aseguraremos con unidad, inteligencia y mucho trabajo. Las experiencias del 2019 y la contingencia enfrentada durante este año nos obligan a reevaluar las acciones para que en el 2020 sean mejores los resultados. El cumplimiento del primer año de la política de la vivienda, de los programas de la agricultura y las inversiones, como bien explicó ayer aquí nuestro ministro de la Agricultura, el elevado nivel de satisfacción y el estado sociopolítico de la población nos asegura que son altos los retos, pero que será superior la voluntad de nuestro pueblo de seguir adelante. El control de los recursos, especialmente el combustible y los alimentos, el cumplimiento de la circulación mercantil con nuevas iniciativas y entusiasmo, esto que tiene efecto múltiple por lo que implica para los ingresos y la satisfacción de la población, y disminuir el déficit fiscal, son temáticas para trabajar duro en nuestra provincia de Santiago de Cuba en este próximo año. Problemas que ya tenemos identificados y con acciones concretas para darle solución. Este será nuestro modesto aporte. Asegurar nuestras exportaciones de miel, carbón, rones y azúcar con el cumplimiento de nuestra zafra azucarera. También será un aporte que de conjunto con el ingreso, el control a nuestros ingresos y las grandes inversiones que estamos haciendo en nuestra provincia, que está en franco desarrollo, asegurando el futuro, con acciones en la agricultura, en las inversiones en la agricultura, infraestructura portuaria y de almacenamiento, producción de materiales de construcción, especialmente de cemento, y las producciones de rones, también será el modesto aporte de la provincia de Santiago de Cuba. Esta es nuestra plataforma de trabajo. En el año víspera del 8º Congreso del Partido de nuestro país, la provincia de Santiago de Cuba, como nuestra economía, crece y nuestro pueblo, como dijo Fidel, también vencerá. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Yo creo que me cogí los 3 minutos. Cedo la palabra a José Ángel Fernández. Sí, reiterar las buenas tardes. José Ángel Fernández, diputado por el municipio de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba. General de Ejército, presidente Díaz-Canel, presidente Lazo. Nosotros resaltar primero en materia de la economía la resistencia del país. Sí, hemos vivido momentos tensos, pero el país ha resistido desde todos los sectores de la economía y también el pueblo. El pueblo ha demostrado su confianza en la dirección del país, el pueblo ha demostrado su confianza en las personas que están al frente de las principales tareas para impulsar precisamente las tareas económicas. Hay un elemento fundamental y es que hay que implementar esas medidas de ahorro con eficiencia. Siempre y cuando la eficiencia con que implementemos estas medidas logre llegar desde la comunicación y cada ciudadano cubano sienta la necesidad de aportar su granito de arena en materia del ahorro, en materia
del control y de reducir los gastos, eso va a significar realmente un verdadero aporte de los ciudadanos cubanos a cada uno de los elementos que hoy se han tratado acá. Ahí es fundamental hacer más con menos, pero que eso no signifique dejar de hacer, que eso no signifique cada detalle, que no signifique dejar la cultura del detalle en cada uno de los procesos que se desarrollan en nuestras provincias, en nuestros municipios. Nosotros desde el estudiantado universitario, bueno, incrementar las tareas de impacto económico, las tareas de impacto social en cada uno de nuestros lugares y aprovechar el talento que hay en nuestras universidades, el talento de nuestros estudiantes, el talento de nuestros profesores y que desde la ciencia podamos contribuir al desarrollo de la economía. Hay un elemento fundamental y es que el bloqueo es cierto que nos afecta y el bloqueo es real, pero lo hemos burlado, como bien ha expresado nuestro ministro de Economía, y también que la moral de nuestro pueblo y de todos los cubanos, nosotros la tenemos bien alta, y desde la moral hemos burlado precisamente el bloqueo. Aportar a la economía es pensar como país, no como una consigna, sino como un principio de acción concreto. Y nosotros decimos que nuestros principios son irrenunciables y que no se negocian. Es por eso que hoy vamos a ratificar la ley del presupuesto, que tiene un alto contenido social en los subsidios que se garantizan en los servicios básicos, desde la educación, desde la salud, desde el deporte, así como la política de atención a nuestros abuelos, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros los jóvenes, desde la seguridad social y desde la asistencia social. Permítanme terminar, decir que desde la economía se asegura la defensa del país y desde la defensa del país se asegura la soberanía de todo nuestro pueblo. Y en el 97 aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria, nosotros ratificar ante la Asamblea, ante el pueblo de Cuba, el compromiso de los estudiantes universitarios de dar el paso al frente en todas las tareas que se nos convoque desde la economía. Así que muchas gracias. Cabrera. José Cabrera. Diputado José Cabrera. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido. Compañeros y compañeros de la Presidencia, diputados e invitados. A mí me parece importante resaltar la forma en que se ha enfrentado la situación energética del país desde la mesa redonda presidida por el presidente de la República y con la participación de un grupo importante de ministros que tienen una incidencia superior en esta problemática, donde se explicó con total valentía y transparencia la situación, así como las medidas que debían adoptarse para que fuese menor el impacto de las medidas del déficit de combustible. Esto provocado, como se ha dicho en un grupo importante de intervenciones, por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país. Estas intervenciones facilitaron la aplicación de las medidas, su efectividad y su impacto. Importante la decisión de poner todo el combustible que ha necesitado la generación de electricidad para no dar apagones a la población. Es importante también el trabajo que se ha realizado para regular la demanda, el consumo en los horarios picos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y también de 5 de la tarde a 9 de la noche. Esta labor la han venido dirigiendo los compañeros del gobierno con una participación activa de los consejos energéticos, el Consejo Energético Nacional, los provinciales y municipales, y con una participación también activa de los organismos, de los OCDE, que mayor consumo tienen en el país. Es importante también resaltar que hoy se chequea, se mide todos los días la electricidad en todas las entidades del país. Eso ha posibilitado el análisis oportuno y la corrección de las dificultades o los desvíos que se han presentado en cada momento. Se han incrementado las inversiones de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía
donde se han detectado un grupo también de violaciones y se han atacado, se han intercambiado y se ha resuelto en cada uno de los momentos. Se ha disminuido la máxima demanda en estos horarios picos a partir de trasladar algunos consumos de producción o servicios hacia otros horarios, teniendo en cuenta que en este horario, o sea, este horario pico eléctrico, es donde más nos cuesta generar un kilowatt a partir de que tenemos que hacerlo con combustible diésel y también con fuel. Pienso que debemos trabajar en mejorar el análisis que se hace todos los días en los colectivos laborales con los trabajadores y que este llegue a la comunidad, a los núcleos familiares, porque ahí en definitiva es donde se decide el consumo todos los días, el consumo de electricidad y también los aportes que podemos realizar en este sentido, porque a partir de la participación de todos los trabajadores, de todo el pueblo, podemos disminuir ese alto consumo de electricidad y de energía, de combustible que tenemos en todo el país, para lograr que todas las viviendas, los colectivos laborales, apaguen las luces y equipos innecesariamente encendidos, se eliminen los salideros de agua, se dé mantenimiento a los equipos electrodomésticos, principalmente a los intercambiadores de calor, y se traslade en todo lo posible alguna actividades domésticas, principalmente que tenga que ver con la cocción de alimentos, el lavado, el planchado, el bombeo de agua, el encendido de aire acondicionado, porque en definitiva es la forma que nosotros debemos de salir de esta situación y cooperar todos, es que participe la mayoría de la población. Seguro que con la participación de todos seguiremos triunfando. Muchas gracias. ¿Vas a cerrar su cele? No. Tiene la palabra. Buenas tardes, querido general de ejército Raúl Castro, presidente de la República de Ascanel, compañero Lazo, comandante Machado, diputada Suseli Mofa González por el municipio de Roda. Nosotros muy concretamente, pero creíamos que no podíamos cerrar esta parte tan importante de la economía y de la comprensión y discusión del presupuesto sin el criterio y la participación de los jóvenes cubanos, aunque José Ángel, Dani y otros compañeros también se han encargado de dar su criterio, su planteamiento y su compromiso. Pero quería destacar durante la etapa de la situación también energética a la que fuimos llamados como parte del pueblo cubano a participar de manera comprometida, activa en el ahorro y a salir adelante, a defender la revolución en un momento donde el enemigo nos coaccionaba y también era más brutal el imperialismo con nuestro país. La participación en primer lugar de nuestros pioneros, que son nuestras hijas e hijos y que participaron de manera activa en la conformación de las patrullas CLIP, donde no tuvieron descanso y donde no tienen todavía, para adquirir una conciencia de ahorro en todas nuestras escuelas, barrios, comunidades, nuestros estudiantes de la FEN y la FEU. Miren, se trabajó durísimo y se trabaja todavía en la conformación y construcción de viviendas, también en los subsidios, en el aporte al tornado en la capital. Se trabaja muy duro también en los proyectos de impacto en las comunidades por parte de universitarios cubanos, ya no solo de impacto social, sino también de impacto económico. Trabajamos de conjunto con la agricultura, con el tema del maíz, trabajamos en el tabaco, estamos trabajando también en la conformación de organopónicos en más de 7 provincias del país y estamos también contribuyendo a toda la fiscalización de la política de precios y otras tareas también que por parte del gobierno y del partido se le han dado a los jóvenes y que con mucha responsabilidad han cumplido nuestra juventud en todos nuestros territorios. Yo quería decir, no solo agradecer el justo principio de nuestra revolución de destinar más del 50% del presupuesto a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura y también a otros programas muy nobles sociales de nuestro país, sino también el esfuerzo realizado por el partido, por el gobierno cubano, a que los jóvenes tuvieran también derecho a una recreación sana, que estuvieran espacios también preservados para su sano esparcimiento, que se respetaran los campamentos de verano estimulándose más de 17.000 jóvenes en todo el país, que se hiciera un esfuerzo
esfuerzo importante en la recuperación de los campamentos de pioneros exploradores, en los campamentos docentes recreativos y también en los palacios de pioneros como parte de la formación vocacional. Y que por supuesto nuestro gobierno y nuestro Estado siguiera permitiendo que la juventud siguiera de manera activa participando en actividades de corte histórica, en actividades también de corte recreativo y formativo para la propia continuidad de la revolución. Yo quería culminar con que nosotros estamos desarrollando nuestro proceso en seno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y desarrollamos más de 29.000 asambleas a nivel de comité de base, pero hemos culminado 174 asambleas municipales donde los secretarios del partido que han estado permanentemente vinculados y han escuchado los criterios no solo de la vanguardia comunista del país, sino de todos los jóvenes comprometidos revolucionarios de nuestro país para hacer avanzar, para pedir en qué más podemos ayudar. Usted mismo nos dio la tarea, presidente Lazo, de conformar los destacamentos Onceno Congreso y las brigadas juveniles Onceno Congreso para apoyar al Ministerio de Salud en todo lo que tenía que ver con las tareas de higienización. Y ahí también estuvimos los jóvenes. Por lo tanto, hay una confianza, pero también hay una voluntad de la juventud en acompañar al país en las circunstancias que sean. Hay mucha conexión también con nuestro presidente Díaz-Canel. Yo creo que ha sido muy bueno los recorridos en las universidades, tener en cuenta el criterio de los jóvenes, darles tareas concretas, se han sentido útiles. La propia ley de ubicación laboral ha conectado sus aspiraciones con la materialización también a partir de la ubicación laboral y que están en consonancia con lo que han estudiado nuestros jóvenes, y por ahí reconocer todo el esfuerzo que se viene haciendo, tanto por el partido, por el Estado, por el gobierno, para que nuestra juventud siga viendo materializado su sueño en este país, y ratificar también el compromiso de nuestros jóvenes, de nuestra vanguardia comunista con su partido, con la revolución, con el legado indiscutible de Fidel, con nuestro general de ejército, con nuestro presidente Díaz-Canel y con ese futuro próspero y sostenible que sin duda seguirá contando con las manos de sus jóvenes. Bien, muchas gracias. Bueno, queridos diputados y diputadas, hemos oído varias intervenciones, hay algunas todavía que quedan por hacer, pero yo voy a buscar un método donde todo el mundo se va a sentir que participó. Después de la discusión, ahora nos corresponde someter el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2020, conjuntamente con el dictamen y sus recomendaciones. Los que estén de acuerdo lo demuestren levantando la mano. En contra, los que se abstienen. Bien, aprobado por unanimidad. Ahora es a cumplir.